Bueno, os damos la bienvenida a este webinar sobre discapacidad e incapacidad en las enfermedades reumáticas que hemos organizado desde la Fundación Española de Reumatología con la colaboración de 16 asociaciones de pacientes, que no las voy a mencionar a todas para ir un poco rápido, pero que veréis sus logos por aquí y a las que estamos agradecidos y con las que nos gusta trabajar mano a mano. En este webinar van a participar el doctor José Vicente Moreno Muelas, él es reumatólogo, es especialista además en valoración del daño corporal y además es presidente de honor de la Sociedad Española de Reumatología. ¿Qué tal, Josebi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego también contamos con Francisco Vega Sureda, él es abogado laboralista y es especialista en seguridad social. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, Ana. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestro tiempo. A los que nos están siguiendo les quiero recordar que pueden mandarnos preguntas a través del chat, que vamos a intentar responder también a las que nos han llegado a lo largo de estas semanas. Lo vamos a hacer de forma general, no podemos tratar casos particulares, primero por deferencia a las más de 150 personas que están siguiendo este webinar, que no podríamos responder las preguntas particulares de todas ellas, y segundo porque nos faltaría información para poder hacerlo de una forma apropiada. Recordaros que el webinar se va a grabar y que lo vamos a colgar en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología y en la página inforeuma.com por si alguna persona lo quiere volver a ver o tiene que dejarlo a medias porque tenga que hacer alguna otra cuestión. Si os parece, José Francisco, vamos a empezar definiendo los dos términos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Discapacidad e incapacidad, y sobre todo, pues marcando un poco las diferencias entre ellos. Muy bien, si te parece, Francisco, empiezo yo. Venga. Esos términos en el lenguaje común pueden parecer similares, pero en el lenguaje más técnico son diferentes. El término incapacidad se emplearía más en el mundo laboral y sería la falta de capacidad de una persona para desempeñar un trabajo. Esto puede ser de forma transitoria, que sea la baja laboral, de forma permanente, que sea de incapacidad permanente, y luego puede ser para tu trabajo habitual o para todo tipo de trabajo. Esto en cuanto a la incapacidad. La discapacidad es un término mucho más amplio que excede al ámbito laboral y que sería cualquier limitación funcional a consecuencia de una deficiencia que te impide realizar las actividades que una persona sin patología puede desempeñar en el entorno de una sociedad, que además, y según las últimas leyes, se compromete a apoyarte. Se compromete a apoyarte para que tú puedas desarrollarte al máximo. Este término ha ido evolucionando. Antes hubo un tiempo en que era subnormalidad legalmente. Luego ha pasado por minusvalía y ahora ya es discapacidad, que es lo lógico. Minusvalía es un término que puede implicar un componente peyorativo, con lo cual se ha eliminado. Ya no aparece en ninguna parte. Lo que pasa es que a veces hablamos de ella en fin, por un poco de inercia, pero ya Sí. está completamente deshabilitado. Ahora existe la incapacidad, la discapacidad, y dentro de la discapacidad, pues la deficiencia que da lugar a la discapacidad. Ujú. Y Sí, existen correcto. diferentes... Sí. Si me permites, José Vicente, solo para que nos entiendan bien, miden cosas diferentes. La incapacidad, ¿qué mide? Mide la capacidad de ganancia, la posibilidad de ejercer un oficio. Y la discapacidad lo que mide es la pérdida de salud. Esos porcentajes lo que vienen a decirnos es la pérdida de salud. Si existiera un 100% ideal de persona totalmente sana, este no tendría un cero de discapacidad. Y a partir de allí, esos porcentajes nos indican la pérdida de salud. Mientras que la incapacidad, en sus grados, estos que comentaba José Vicente, total, absoluta, parcial, lo que mide es la pérdida que hemos tenido de ganancia en el sentido de no poder ejercer nuestro oficio o cualquier oficio. Uno mide Efectivamente. salud, otro mide trabajo. Ujú. Y existen... Y además hay otra cosa que es importante, y es que en la enfermedad que da lugar a incapacidad tiene que haber comenzado a haberse agravado después del inicio de la vida laboral, mientras que la discapacidad puede ser congénita. Correcto. Eh, no puede aparecer ahora o puede ser alguien que ha nacido pues sin vista, por ejemplo, ¿no? Son Ujú, cosas diferentes. ujú. ¿Y existen diferencias entre las comunidades autónomas a la hora de solicitar discapacidad o incapacidad? Eh, Paco me corregirá, yo creo que a la hora de solicitarlas y a la hora de que te las reconozcan, no.
lo que pueden, porque es un Real Decreto para todo el territorio nacional. Ahora bien, puede que las ayudas sean diferentes en cada sitio. Esto Sí, voy a ver si me explico bien. La incapacidad, que recordemos lo que mide es el trabajo, la capacidad para realizar un trabajo, la pérdida, digamos, de aptitud para realizar el trabajo, es una prestación que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social a nivel nacional y con sus delegaciones territoriales, provinciales. En cambio, la discapacidad, que insisto, lo que mide es la pérdida de salud, es una competencia de cada comunidad autónoma. El Real Decreto que lo regula, que recientemente se ha aprobado una nueva versión de ese Real Decreto, establece un procedimiento común. Pero claro, cada comunidad tiene su organismo que es el que lleva a cabo este reconocimiento. Y todas las comunidades son celosas de sus propios sistemas. Todos van a respetar el Real Decreto, los formularios son distintos, mientras que el formulario para llevar a cabo la solicitud inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social es único y es igual en todas las provincias españolas. En la discapacidad los formularios cambian. El sentido del procedimiento siempre va a ser igual. Es una solicitud en un formulario oficial que va a dar lugar a la apertura de un expediente administrativo y dentro de ese expediente administrativo hay que acreditar las dolencias. Y como Decía resultado José, de ello, una resolución. decía José Viantes, es un Real Decreto. Este Real Decreto se ha hecho público nuevo hace un poquito, mes y medio, 2 meses, no sé muy bien. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo va a influir este nuevo Real Decreto? En cuanto al procedimiento, es el mismo procedimiento que existía. Insisto, se trata, luego podemos, si acaso, matizar un poco las características de los diferentes procedimientos, el de discapacidad y el de incapacidad. Este procedimiento es un procedimiento sencillo. La novedad viene en el catálogo de puntuación, que eso José Vicente lo conoce mejor, de cada enfermedad, porque en esa pérdida de salud hay que mirar entero, todo. Hay que mirar la vista, el oído, los ligamentos, todo tipo de enfermedades. Y eso forma parte de un enorme catálogo y cada una tiene una puntuación. Pero alcanzar el reconocimiento supone un sumatorio de todas las dolencias. El procedimiento es muy sencillo porque, insisto, consiste en rellenar un formulario y presentarlo. Y a priori, ¿cuáles serían los requisitos para solicitar discapacidad? Y lo mismo para incapacidad. Son muy diferentes porque miden cosas Si os diferentes. parece, empezamos por los requisitos para discapacidad y luego vamos a los otros. La discapacidad, pérdida de salud, la puede solicitar cualquier persona. Simplemente una persona lo que necesita es, claro, tener una suficiente pérdida de salud para poder tener éxito esa solicitud, para recibir el reconocimiento de la discapacidad, que se consigue al alcanzar un 33%, sumatorio de todas las enfermedades que se padecen. Ese es el requisito. No hace falta haber cotizado anteriormente, no hace falta tener carencia de ingresos, simplemente esto. La incapacidad, que lo que mide es la pérdida de capacidad para llevar a cabo el trabajo, sí que exige, como tiene una relación con el trabajo, sí que exige una historia con el trabajo, unas cotizaciones previas. Sin esas cotizaciones previas, y salvo que sea por accidente, que lógicamente el accidente no se van a pedir cotizaciones, sea o no laboral, cuando es por enfermedad, sí que se pide tener una carencia, unas cotizaciones previas, que dependen de la edad. Cuando se tiene menos de 31 años, las cotizaciones que se exigen es 1/3 del tiempo transcurrido entre que se cumplieron los 16 años y la fecha en la que se manifiesta esa enfermedad como una enfermedad incapacitante, que se llama hecho causante. Cuando se tienen más de 31 años es la 1/4 parte del tiempo transcurrido entre que se cumplió 20 años y ese momento hecho causante en que se manifiesta la enfermedad, con un mínimo de 5. En definitiva,
si se tienen más de 31 años, como mínimo harán falta 5 años, como mínimo. Y una quinta parte de ese periodo que se nos exija, que como mínimo será de 5, por lo tanto 1 año, tiene que estar en los últimos 10 años anteriores a la fecha esta que llamamos de hecho causante en el que se manifiesta la enfermedad. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener relación con el trabajo. Una persona que abandona el trabajo, se olvida de él, permanece ajeno totalmente, esta persona no va a tener acceso a estas prestaciones porque se entiende que ya se ha olvidado del mundo laboral. O sea que recordemos, menores de 31 años, un tercio del periodo transcurrido entre los 16 y el momento del hecho causante, mayores de 31 años, la cuarta parte del periodo transcurrido entre ese 20 años y el momento del hecho causante, con un mínimo de 5. Vamos a imaginar que ya tenemos estos requisitos definidos, que los cumplimos. Ahora, ¿qué trámites tenemos que seguir? ¿Dónde nos tenemos que dirigir? ¿No? ¿Qué pasos tendríamos que ir dando para poder solicitarlo? El primer paso es iniciar el expediente mediante un formulario solicitud. ¿Dónde podemos encontrar el formulario solicitud? En la web. ¿En qué web? En la web de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la incapacidad. Y para la discapacidad tenemos que encontrar el organismo de cada comunidad autónoma que tiene las competencias en esta materia. Allí también encontraremos el formulario. Diferencias en su tramitación. En la incapacidad, recordemos, la incapacidad laboral, la que mide la capacidad de trabajo, que es una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se presenta el formulario y no es necesario acompañar informes médicos. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento se prevé obligatoriamente una revisión médica por un tribunal médico que forma parte de las unidades de valoración médica de incapacidades, lo que comúnmente se conoce como tribunal médico, y allí es donde se llevan en mano estos informes, porque va a haber una interacción con un médico evaluador en la incapacidad laboral. En la discapacidad, a ese formulario que hemos ido a encontrar en la web de ese organismo, que en cada comunidad es diferente y que ya tiene las competencias del reconocimiento, se ha de acompañar al formulario todos esos informes médicos lo más recientes posibles, porque ahí no se prevé esa visita al tribunal médico, que se puede dar o no se puede dar, pero como no se prevé, lo aconsejable es acompañarlo. O sea, porque muchas veces no se cita al solicitante a revisión médica y se recibe directamente la resolución, cosa que en el otro supuesto, en el de la incapacidad laboral, no. Allí va a haber una visita a un médico evaluador. Y estos procedimientos, sí. Solo para ampliar lo que has dicho, ahora el ICAS es el organismo en Cataluña para las discapacidades, tiene acceso a la historia clínica compartida. O sea que lo sé porque se lo oí decir hace unos días a José María Pla, al director médico, que ahora tienen acceso y pueden ver todos los informes de todo. De la sanidad pública. En la sanidad pública. Solo la sanidad pública, claro, la historia clínica compartida. Si no están seguidos por la sanidad pública, claro, tendrán que llevar los informes. Hay que llevarlos. Por ejemplo, imaginemos una discapacidad visual, una pérdida, pues una miopía magna. Muchas personas, el oftalmólogo de referencia lo tienen en la sanidad privada y las técnicas de diagnóstico, de medición, suelen ser similares a la de la sanidad pública. Esos informes que tenemos de la sanidad privada, ahí sí que nos van a servir, porque forman parte de un protocolo que no se va a discutir. Otros son más problemáticos, ¿no? Y sí que van a exigir informes médicos de la sanidad pública, que siempre van a ser más valorados, sobre todo si son de especialistas, que los de la sanidad privada. Pero en ocasiones, cuando se trata de diagnósticos en sí, de pruebas de diagnóstico, sirve la sanidad privada para aportarlo. Eso también lo tenemos que tener. Volviendo a los procedimientos que hay que solicitar, ¿son diferentes si estamos hablando de un trabajador por cuenta propia, es decir, de un autónomo, que si estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena? Y en el caso de cuenta ajena, ¿hay diferencias si se trata de un funcionario, de un empleado público, a que si es una persona que trabaja en empresa privada? En la discapacidad,
No. En la discapacidad, el autónomo, el trabajador por cuenta ajena, el funcionario, se van a ver abocados al mismo sistema y al mismo organismo. En la incapacidad hay diferencias. El trabajador autónomo y el trabajador por cuenta ajena van a acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, tal y como he explicado antes. Pero el funcionario, los funcionarios de antes del 2011, porque desde el 2011 se integran en el régimen general, como cualquier trabajador, pero los que estaban en el 2011 han de acudir a MUFACE, a la Mutualidad de Funcionarios del Estado, y el sistema previsto de la prestación que se obtiene y el sistema previsto es algo diferente. Es algo diferente. Luego, si quieres, Ana, podemos entrar en qué significa la incapacidad, los grados de incapacidad y para el funcionario qué significa su incapacidad, porque los funcionarios no disfrutan de una incapacidad como la que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Para ellos es una jubilación por incapacidad. Luego, si hay interés, podemos detenernos un momento para explicar. Habéis mencionado ya algunos informes, ¿no? Y habéis hablado de si los informes vienen de, sobre todo la parte de informes médicos de la privada o de la pública. También durante estos días, cuando dejábamos abierto el espacio para que nos mandaran preguntas, una de las más recurrentes ha sido qué tipo de informes hay que presentar y qué profesionales están detrás de estos informes, qué profesionales tienen que elaborarlos y luego también si tienen un periodo de validez estos informes. Sí, bueno, en principio parece que se le da más presunción de veracidad y se valoran más los informes de la medicina pública que los de la privada, cosa que yo no le veo ningún sentido, porque hoy en día la pública y la privada pues están muy mezcladas. Hay muchas personas que están en clínicas con esencia pública, pero son clínicas privadas. Además, no sé, la pública lleva una temporada que está pues en franca, en un franco movimiento de degradación. Entonces, no se entiende que se valore más el informe de un médico que trabaja en la medicina pública que de una en la privada. Creo yo que la misma capacitación, la misma honradez y la misma veracidad va a tener uno que otro. Pero bueno, seamos realistas. En un tribunal cualquiera, aún el INS, bueno, al fin y al cabo es parte del Estado, ¿no? Pero un tribunal, ya un juzgado, valora también más los informes de la medicina pública. Así que si es posible, informes asistenciales de la medicina pública. Si es posible, de especialista. Y si es posible, lo más recientes que sea posible. Los informes de más de 2 o 3 años, claro, pues han perdido validez porque la situación clínica tiene que haber cambiado, a no ser que sea algo muy gordo. Una amputación no va a cambiar, pero una enfermedad que esté en evolución va a cambiar seguro. Y en cuanto a los informes del médico de cabecera, que son, creo yo, los mejores, porque es su médico, pues se valoran poco. Así que informes de la pública, si es posible, de especialistas y recientes. El problema es la desconfianza, ¿no? La desconfianza hacia... esto es opinión generalizada entre los jueces que tienen atribuidas las competencias, el juzgado de lo social, la desconfianza de esa relación paciente-médico que se establece con el médico de atención primaria, esa confianza que puede hacer que los informes que lleve a cabo el médico de atención primaria sean más favorables al trabajador por esa relación que hay. Eso es lo que genera confianza. Totalmente inexplicable, porque al revés, eso tendría que ser un plus porque es el médico que ha visto cómo evoluciona la enfermedad y las manifestaciones clínicas. Pero tiene razón José Vicente en los juzgados de lo social, que son los que llevan estos temas, se desconfía de la sanidad privada, se desconfía también de los informes que emiten los médicos de atención primaria y hasta se desconfía de los informes que se emiten en los servicios de urgencia de los hospitales. En este caso, porque se considera que las personas que están allí carecen de la suficiente experiencia, como ha dicho alguna vez algún juez, para ser capaces de valorar debidamente la situación que presenta el paciente. Lo mejor es obtener informes de la sanidad pública y de unidades especializadas, como dice José Vicente. Pero sí que es verdad
que no podemos despreciar de la sanidad privada, que no hablo de despreciar, sino de que sí que son útiles, son las pruebas diagnósticas. Porque una electromiografía que te haga la sanidad privada no es peor que la electromiografía de la sanidad pública. Esta es una prueba. Otra cosa es el informe diagnóstico. Claro, y además un informe que sea un buen informe, es decir, que el médico exprese el periodo de evolución, la cronicidad en su caso, la respuesta al tratamiento, la gravedad, esas cosas que a veces los médicos van muy deprisa y Correcto. podemos, efecto de tal, y le pongo tal tratamiento. Hombre, pues no, pon un poquito más. Pon la gravedad que en tu opinión tiene la enfermedad y a ser posible, pues eso, si limita para algo, no para su trabajo, porque eso no gusta, pero sí, por ejemplo, limita pues para permanecer de pie 8 horas o para largas caminatas o para situaciones de estrés. Si eso es posible ponerlo, el informe será mejor. Y también, claro, a veces en patologías que cursen con dolor, el dolor no lo podemos medir con una electromiografía o con una resonancia, que el médico ponga que esta enfermedad cursa con dolor. Esa será la prueba que el paciente pueda esgrimir delante de un tribunal. Mi enfermedad cursa con dolor y lo dice mi especialista. Mira, José, muchas personas precisamente nos están mandando preguntas por el chat y coinciden en esto, en preguntar pues cómo hacer en los informes para que figure tanto el dolor como el cansancio que sufren a diario, ya que son síntomas difíciles de medir, ¿no? Quizá, pues lo que decías, explayarse un poco más que simplemente escribir en el informe refiere dolor, ¿no? Claro, Sería, no sé si aquí hay alguna otra fórmula. No, no hay no, no. eso. Claro, hay cuestionarios que miden el dolor. La tendencia es a no creérselos, pero esa Mm, tendencia va a cambiar, porque el nuevo baremo este del que hablábamos antes, el 888-2022, resulta que ya hay un apartado, el capítulo sexto, que habla de dolor y ujú, fatiga. Es decir, y además utiliza unos cuestionarios que son muy parecidos a los que utilizamos los reumatólogos en la fibromialgia y la fatiga crónica. Es decir, que el Estado, la administración pública, comienza a creer esto, porque hay muchos pacientes y además es muy injusto socialmente que alguien, porque no pueda demostrar algo, no lo tenga. Es que es ujú. tremendo. No es que no lo tenga, es que aún no hemos avanzado lo suficiente en medicina como para determinar que sí lo tiene. Claro, hace 100 años la tuberculosis no existía porque no había rayos X. Claro, pero bueno, 100, no, 150. Pero bueno, la medicina avanza y poco a poco van saliendo pruebas diagnósticas que nos muestran que algo existe o no. Y de momento lo que tenemos son los cuestionarios que ya empiezan, ya digo, a aparecer en documentos del Estado. Ujú. Volviendo a ese proceso en el que se valora la incapacidad de una persona, hay un momento dado en el que hay una entrevista de valoración y aquí desde las asociaciones de pacientes sí que nos han hecho llegar pues que a muchas de las personas que se tienen que enfrentar a esto pues les genera un estrés, ¿no? Primero porque para la mayoría de ellas no es plato de buen gusto, preferirían seguir trabajando y no tener ningún tipo de patología crónica que se lo impidieran y bueno, nos decían si podemos darles algún tipo de consejo, si podemos explicarles un poco cómo va, de qué van a tener más o menos que, o sea, qué tipo de preguntas van a tener más o menos que contestar, si pueden ir acompañados o no. No sé aquí si podemos decirles algo. Bueno, yo creo que aquí naturalidad, o sea, el inspector que les va a recibir no es un monstruo, no muerde, está solo para evaluar. Y lo habitual es que sea muy correcto. Pues tienes que llegar allí y explicar con franqueza y sin miedo y sin exageraciones Ujú, lo que te pasa. Además, si vas informes médicos o ya los tiene el inspector, pues entonces será una conversación muy fluida. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, no hay que estar a la defensiva, porque al fin y al cabo vas allí a hablar, a expresar lo que te pasa. ujú, Y si puedes ir acompañado o no, pues esto imagino que dependerá de cada inspector. Ahora con el COVID, pues no estaba permitido que entrasen más de 2 personas. Me imagino que ahora ya sí, ¿no? Esto ujú. depende mucho de cada inspector, pero que no tengan miedo. Es una fase del periodo administrativo que hay que pasarlo. Si por lo que sea el dictamen de la inspección no es favorable, pues ya entran los letrados. O sea que no hay que temer.
Ujú. Bueno, los letrados entramos ya a veces desde el principio, ¿no? Lo que nos dicen los clientes que acuden, que han pasado por este trámite administrativo, es que la entrevista suele ser muy corta y que lo que dan importancia es a los documentos que se aportan y que muchas veces, incluso delante de ellos, devuelven los documentos que vean firmados de la sanidad privada, lo cual al final acaba sentando no muy bien a las personas que acuden allí con la esperanza de que todos esos documentos sean atendidos. La entrevista, el consejo es, como dice Josebi, ir tranquilos, explicar y responder a las preguntas que se hagan. La entrevista es corta y llevar unos buenos informes médicos recientes de la sanidad pública. Esto es lo que va a pesar más. No es de extrañar que a veces, según la patología, esa no sea la única vez que tengamos que visitar al médico. Los médicos evaluadores además tienen sus especialistas de referencia y no es extraño que pospongan su dictamen y remitan al solicitante a otro doctor especialista, pues bien en psiquiatría, en reumatología, en neurología, lo que haga falta que ellos consideren antes de emitir su propio dictamen. O sea que es verdad, normalmente es una visita a un médico evaluador, en ocasiones puede ser una o más visitas y en este caso ya a otros médicos más especialistas. Ujú. Y una vez que obtenemos la resolución del proceso, si esta ha sido favorable, ¿cómo se notifica y se necesita pasar por el tribunal al cabo de cierto tiempo para ratificarla o es algo que ya es permanente? Se va a solicitar, se va a recibir siempre por correo certificado, con Ujú, acuse de recibo. La resolución, cuando se recibe, si es conforme, pues todo fantástico. Y si es disconforme, hay 30 días para presentar una reclamación previa dentro del proceso administrativo. Y las resoluciones, sean las que sean, siempre son revisables. La incapacidad, por el propio sentido que tiene la enfermedad que evoluciona, porque evoluciona por la misma medicina, siempre va a ser revisable. La ley prevé un periodo inicial que tiene que constar en la resolución en el que no se va a poder revisar ni por agravación ni por mejoría, salvo que se produzca un nuevo diagnóstico. Pero esa enfermedad que está allí en el cuadro clínico, esta no se podrá revisar hasta que pase ese periodo que como máximo es de 2 años. En ocasiones se pone 1 año y en otras 2. Ese periodo en el que inicialmente es revisable, de 1 o 2 años, es un periodo en el que el trabajador tiene reserva del puesto de trabajo. De tal manera que si se revisara por mejoría y se extinguiera la prestación en cuestión, recuperaría su derecho a recuperar el puesto de trabajo también. ujú. Recordemos, se recibirá por correo administrativo, por correo con acuse de recibo y se puede impugnar la resolución si estamos disconformes en un plazo de 30 días. Todas las resoluciones, sean las que sean, son revisables por mejoría o por agravación. Ujú. En caso de que fuera desfavorable y alguien la impugnase y volviese a ser desfavorable, ¿se puede volver a solicitar al cabo de X tiempo? Sí. El trayecto que va a seguir es, recibimos la resolución al cabo de 3, 4 semanas de haber visitado al tribunal médico, al médico evaluador, recibiremos la carta en nuestro domicilio. Si es desfavorable, presentaremos una reclamación previa. Dice la ley que tienen 45 días hábiles la administración para respondernos. Y esa resolución, si vuelve a ser desfavorable, que será lo más normal, porque las reclamaciones previas no se suelen atender, nos abrirá la puerta a acudir a la vía judicial. Tendremos 30 días para presentar la demanda. Si agotado todo, o incluso sin agotar la vía judicial, nos conformamos en esa resolución desfavorable, siempre podemos volver a empezar de 2 maneras. Ujú, Una, por agravación, cuando pase ese periodo en el que ese diagnóstico no se puede agravar ni mejorar,
No sé si me explico bien. Ujú. Hay un periodo en el que con ese cuadro clínico no podemos volver, sí después por agravación, y luego siempre podremos ir si aparecen diagnósticos que no formaban parte de ese cuadro clínico, porque no existía esa enfermedad, ¿no? Ahí siempre podremos volver a iniciar otra vez el trámite, ir a la web, rellenar el formulario, volverlo a presentar, volver a ir al tribunal médico, volver a recibir la resolución. Ujú. Dentro de la incapacidad también nos preguntan cómo puede influir la profesión, es decir, si dos personas que tienen una misma patología, pero distintas profesiones, puede darse el caso de que a una persona sí que se le dé esa incapacidad y a otra no. Bueno, Influye totalmente. sí, en este caso, claro, dos personas es muy difícil que tengan la misma patología, porque cada enfermedad es diferente en cada Claro. persona. Y Esto cada también lo enfermedad, estaba yo pensando, ¿eh? Digo, claro, esto con las claro, enfermedades reumáticas, claro, lo y de cada igualar. enfermedad tiene un nivel de gravedad diferente, incluso en cada persona a lo largo de los años. Claro, y luego, dependiendo de la enfermedad que tenga, tendrá una repercusión mayor o menor en su profesión. Por ejemplo, en mi caso, si yo pues sufriese la amputación de 2 dedos, seguiría ejerciendo de reumatólogo. Pero si fuese traumatólogo, yo no podría ejercer. Misma lesión, por accidente de trabajo, por ejemplo, accidente el que sea, y ya no podría ejercer. Y como estás ahí, muchísimos ejemplos, ¿no? Un cartero o cartera que tenga una artrosis de rodillas, pues claro, no puede ejercer. En cambio, si es administrativo, pues a lo mejor sí que podría ejercer con mayor o menor penosidad. Cada enfermedad afecta de forma diferente a cada persona y tiene una repercusión diferente en cada profesión, claro. Ujú. También entiendo que las profesiones puede haber adaptabilidades del puesto de trabajo, ¿no? De una forma más conveniente o menos. A lo mejor en algunas es imposible adaptar el puesto de trabajo a las condiciones de esa persona. Sí, Ana, has introducido ahí un tema efectivamente. Quedaría has para otro introducido el webinar, ¿no? gran Igual tema. mejor. Has introducido el gran tema. Vamos a ir aclarándonos. Las incapacidades son para la profesión habitual o para cualquier profesión, pero para la profesión habitual. No para el puesto de trabajo Ujú. concreto que yo tengo en ese sitio, ¿no? Evidentemente, todo gira en torno también a la profesión. Es un análisis comparativo de la enfermedad y los requerimientos ergonómicos que tenga ese trabajo en concreto. Para que lo veamos mejor, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene una guía de valoración de puestos de trabajo que se puede encontrar fácilmente en Internet. Son unas fichas en las que determina en 4 grados, desde 1 a 4 y 4 siendo el más alto, las exigencias de un puesto de trabajo. Exigencias visuales, exigencias a través de la movilidad. Eso es muy útil para los abogados que llevamos este tema. Es para que se pueda apreciar la importancia que tiene. Entonces, tenemos que distinguir y saber que cuando se da una incapacidad, se da para la profesión, no para el concreto puesto de trabajo, que puede estar muy, muy adaptado. Hace Ujú. poco llegó al despacho un caso de un señor que le habían dado una incapacidad permanente absoluta, que es para todo trabajo, pero que sin embargo en su puesto de trabajo no quería abandonarlo porque lo tenía muy adaptado. Tenía una discapacidad visual, una miopía magna, pero las pantallas que le habían colocado, él era director comercial, y entonces le habían colocado unas pantallas de 75 pulgadas. Le habían colocado el mobiliario de tal manera que con la escasa visión que tenía se veía capaz de llevar a cabo ese puesto de trabajo. Pero la seguridad social no mira ese puesto de trabajo, mira la profesión. Ujú. Lo que has introducido es un tema muy interesante y que afecta sobre todo a casi todos los asistentes que tenemos hoy, que es hasta qué punto está obligado el empresario a adaptar el puesto de trabajo para eliminar esas barreras que interaccionan y que impiden que una persona que tiene una discapacidad pueda desarrollarse plenamente profesionalmente, ¿no? Y aquí hay toda una teoría jurisprudencial que va avanzando poco a poco, sentencia a sentencia, y abriendo un camino muy interesante y muy esperanzador para todas las personas que padecen enfermedades crónicas, porque va indicando la línea de que ha de ser el empresario el que ha de agotar
dentro de esas adaptaciones a las que le va obligando la jurisprudencia en parámetros razonables, el puesto de trabajo. Es Bueno, muy interesante y da esperanzas de poder esperar que las personas con discapacidad no acaben siendo discriminadas por la propia enfermedad crónica que padecen. para no meterme en más jardines, voy a ir a las preguntas que nos están llegando. Sí, sí. Nos ha llegado una en la que nos preguntan si también se tienen en cuenta en estas valoraciones condiciones externas a la propia persona, como puede ser el nivel de ingresos, si tienen personas a su cargo, ¿no? Si tienen a su cargo el cuidado de terceras personas, el tipo de vivienda en la que viven, si todo esto también se tiene en cuenta en la valoración. En la incapacidad no. La Ujú, incapacidad mira el puesto de trabajo, el oficio. La discapacidad sí, se reservan 8 puntos, puntos porcentuales. Ya hemos dicho que para alcanzar el reconocimiento de discapacidad hace falta alcanzar el 33%. 8 puntos están relacionados con esos factores sociales. ujú, O sea que una persona puede tener reconocimiento de una discapacidad porque por su pérdida de salud alcance el 25% o el 30% y el resto de puntos le vengan por sus circunstancias sociales, que son todas estas que has comentado. ujú. Bueno, aquí no sé si más que una pregunta es una reflexión. Una persona hace alusión al término minusvalía, ¿no? Que decía pues que no es adecuado y que bueno, pues que a pesar de ello en muchos entornos laborales se sigue utilizando. Esta mención también la hemos hecho anteriormente nosotros, ¿no? Y dice que bueno, que cómo podríamos conseguir que se elimine. Pues entiendo que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y que todos nos acostumbremos. Sí. O sea, no eliminándolo, no hablando de él, claro. Todo deriva de la inercia. Pensemos que había una ley de integración de minusválidos que ha estado vigente hasta que creo que en el 2003 o por allí fue sustituida por una ley de derechos de las personas con discapacidad. Claro, todavía existe esa inercia, pero como dice José Vicente, pues eliminando. Ujú. Aquí nos han llegado dos preguntas. La primera yo creo que me la vais a responder muy rápido, la segunda igual necesita de más explicación. La primera nos dice, ¿la discapacidad en España depende de sanidad o de derechos sociales? Y luego esta misma persona nos dice, ¿por qué no se ha incluido las enfermedades reumáticas en el nuevo decreto en esa lista de enfermedades que tienen un tratamiento anticipado para la jubilación? Esto segundo yo creo que necesita un poco más de Sí. explicación. Sí, la primera es sencilla, es asuntos sociales. Ujú, O sea, el tema de discapacidad es asuntos sociales, porque sanidad es curación, prestaciones y reconocimientos de beneficios, asuntos sociales. Bien, ¿por qué no se han incluido las enfermedades reumáticas en este reciente decreto que ha tenido pues, cierta relevancia en la prensa? Porque parece interpretarse que con solo 5 años de cotización, determinadas personas con determinadas enfermedades podrían acceder a la jubilación. Recordemos que la jubilación requiere un periodo de carencia, es decir, un requisito mínimo de cotizaciones de 15 años. Bien, este decreto del que hablamos, un decreto reciente que apareció ahora en mayo, en realidad lo que viene es a corregir, a matizar otro decreto que es del año 2009. Ese decreto lo que dice es que las personas que padecen una serie de enfermedades que están listadas y que tienen una minusvalía del 45%, perdón, una discapacidad reconocida del 45%, podrán jubilarse a los 58 años. Pero los requisitos, para que lo entendamos bien, son dos. Uno, haber trabajado con esa discapacidad durante 15 años por lo menos y que de ese periodo trabajado durante 5 años por lo menos, tengamos ese reconocimiento del 45%. No es trabajar solo 5 años, es trabajar con la enfermedad por lo menos 15 años, como todos, ujú. pero con un reconocimiento de discapacidad del 45% durante 5 años, entonces podemos acceder a la jubilación con 58 años. Bien, ¿por qué no están las enfermedades reumatológicas? No están y no estaban en el decreto del 99. Lo que hay son un listado de enfermedades muy corto en el que lo que prima es la esperanza de vida más corta que tienen las personas que padecen estas enfermedades. Que todas son enfermedades
neurológicas o discapacidades psíquicas adquiridas también por un accidente o otra enfermedad posterior. Pero a diferencia del decreto que regulaba este tema en el 2009, este decreto de ahora, del 2023, prevé la manera en la que otras enfermedades se pueden sumar al listado. Y para ello hay que hacer una propuesta al Consejo Nacional de Discapacidad. Las entidades, podría ser la Sociedad Española de Reumatología, puede impulsarlo a través de este Consejo Nacional de Discapacidad para que en un futuro, y siempre a propuesta del Consejo de Ministros, naturalmente, el Ministerio de Asuntos Sociales pudiera introducir estas enfermedades, como pudiera ser el lupus o cualquier otra, en ese listado, que beneficiaría en ese sentido, en poderse jubilar a los 58 años. Dicho Francisco, esto, una sí, matización más, Ana, si puedo, sí. que aparte de este decreto del 2009, hay un decreto anterior del 2003 que dice otra cosa. Dice, no importa de qué enfermedad. Si se alcanza el 65% de discapacidad, se va a tener derecho a un 0,25% de bonificación de edad para jubilarse. Eso significa que con un 65% de discapacidad, cada 4 años que tengamos ese reconocimiento supone adelantar la jubilación. Y este decreto no es incompatible con el otro. Se puede ir a uno o a otro según el que resulte más beneficioso. De ahí la importancia de acudir y tramitar el reconocimiento de esta discapacidad, porque sin ese reconocimiento del 45% en estas enfermedades listadas, del 65%, sea de lo que sea, no podemos acceder a beneficios como este de la anticipación de la edad de jubilación. Te iba a interrumpir antes, Francisco, porque ponías como ejemplo, ¿no?, que la Fundación Española de Reumatología podría ser impulsora de esa iniciativa, pero también las asociaciones de pacientes podrían ser impulsoras, También. porque en esto José Vi lo sabe, ¿no? Desde la SER, los reumatólogos recetan asociacionismo, entre otras cosas, porque si los pacientes se unen, pues este tipo de cosas es más fácil que se puedan conseguir o que sean escuchadas desde la administración. Seguro. Ahora bien, aunque la SER se va a comprometer en hablar con el Consejo Nacional y promover la entrada de enfermedades reumáticas crónicas, enfermedades inmunomediadas dentro de este listado, lo importante es llegar al 45% y tener los requisitos que antes decía Francisco en cuanto a para tener derecho a ello. Lo fundamental es llegar al 45% por la enfermedad que sea. Ahora bien, si incluimos 3 enfermedades reumáticas, pues mejor porque al menos pensará en ellos, en los pacientes. Nos preguntan también mucho si existe un checklist tipo para calcular los grados de discapacidad y en caso de que exista ese checklist, ¿dónde se podría acceder a él? Es mucho más complejo. No, Ya sí, me imaginaba. solo decir que el Real Decreto tiene 400 páginas de baremos. O sea que el checklist tiene 400 páginas. En él se suma todo, como decía antes Francisco, se suma todo. Cualquier patología que tengas puede valer. Luego todas ellas se bareman, se van calculando los puntos dependiendo de la deficiencia mayor y al final llegas a un porcentaje que puede ser X, ¿no? O sea que un checklist no. Cualquier enfermedad vale, pero el cálculo es complejo. ¿Y una persona que esté en situación de desempleo podría hacer todas estas solicitudes de incapacidad y de discapacidad? Incapacidad, bueno, sí, claro, De sí. discapacidad entiendo que sí, pero de La incapacidad. discapacidad seguro y la incapacidad, cuando la incapacidad tiene 4 grados que tienen distinto significado. El parcial significa, como todo gira alrededor de la profesión, el grado parcial significa que se puede llevar a cabo la misma profesión que se hacía, pero con menor rendimiento o con mayor sacrificio. El total es que no se puede llevar a cabo la profesión habitual, el absoluto es, no se puede llevar ninguna profesión y aún hay un grado superior que se llama gran invalidez, que está reservado para aquellas personas que, aparte de que no pueden trabajar, tienen la desgracia de necesitar una tercera persona para los asuntos más esenciales de su vida, vestirse, comer y demás. Bueno, estos grados, para los 2 primeros, la parcial y la total, hay que estar
en alta o asimilado al alta. Alta significa estar trabajando. Y asimilado al alta significa que no estoy trabajando, pero estoy inscrito en el paro. Es decir, no me he desmarcado del mundo laboral. Para la absoluta y la gran invalidez, los que tienen carreras laborales muy largas, 15 años por lo menos cotizados, podrían solicitar esas prestaciones incluso ni siquiera estando en una situación de demanda de trabajo. Josebi, nos ha llegado una pregunta que entiendo que es para ti, pero no sé si me voy a meter también en un jardín que daría para otro webinar, porque nos dice si puedes resumir cómo se valora el daño corporal, Uy, que lo veo complicado. claro, es que el daño corporal es un concepto muy amplio, ¿no? Si es, por ejemplo, después de un accidente de tráfico, pues hay un baremo específico, el de la ley 3403, que regula la puntuación, en fin, lo regula todo, y también la indemnización. Si es una discapacidad, es el baremo del Real Decreto 888-2022 que decíamos antes, que incluye no solo, como el de antes, deficiencias por enfermedad, sino también por limitación, por relación con el entorno, por todo eso. Es un baremo muy complejo que también es difícil. Primero había que ver en relación a qué valoramos este daño corporal, y después, claro, a ver de qué manera lo medimos, teniendo en cuenta eso. Al inicio del webinar yo he advertido que no íbamos a responder a casos particulares, pero bueno, sí que voy a coger alguna de las preguntas que han llegado, que son ejemplificadas, porque creo que puede haber más personas pues que se vean en esta misma situación. Nos ha llegado una de una mujer que nos dice, nos pregunta si hay ayudas para las personas que tenemos más de 50 años con cargas familiares y una prestación por desempleo pequeña, y ella nos dice, en mi caso tengo 54 años, 2 hijos a mi cargo y mi jornada era del 59% con mucha dificultad para realizarla. A ver, ayudas, lo que hay es un poco lo que hemos explicado. Las incapacidades laborales, tal y como las he descrito, y las discapacidades, que no lo hemos dicho, pero el porcentaje obtenido de esa evaluación de pérdida de salud, ese puede dar lugar a una prestación cuando se alcance el 65%. Incluso a una prestación un poquito mejorada si se alcanza el 75%. Pero en incapacidades laborales las circunstancias personales no importan. Para alcanzar una incapacidad permanente total, absoluta, no se toman en cuenta todas estas circunstancias personales. La verdad es que no es así, y ya para hablar de ayudas nos tendríamos que ir a otro tipo de prestaciones accesorias que hay, tipo renta mínima vitalicia y demás, pero si se está cobrando la prestación por desempleo son incompatibles. O sea que realmente habría que acudir a la incapacidad permanente sabiendo que será la prestación que se obtenga y que no se va a tomar en cuenta esas circunstancias. Otro caso que nos ha llegado, que bueno, es particular, pero que puede haber personas que también tengan estas mismas dudas, nos dice, es una persona de 58 años a la que ya le han concedido la incapacidad permanente, en su caso por las secuelas del lupus y del síndrome de Sjögren, y ella nos pregunta a esta persona, ya no voy a poder cobrar más de la base reguladora, ¿qué va a pasar cuando me jubile a los 65 años si en los últimos 7 no cotizo? No, la verdad es que los únicos incrementos que va a tener van a ser los que provienen de la actualización al IPC de su prestación año tras año. Cuando alcance la edad ordinaria de jubilación, la que le corresponde, que nos dice que son 65 años, podrá optar por presentar una solicitud de jubilación, si tiene la carencia, que entiendo que sí. Entonces tendrá que optar por una de las dos prestaciones, porque dos prestaciones de la Seguridad Social del mismo régimen no se pueden percibir. Y es verdad que la base reguladora de su pensión se verá afectada. Menos supongo que de lo que piensa, porque si es trabajadora del régimen general, tiene el beneficio de que 48 bases de cotización, digamos que mientras está en incapacidad permanente nadie cotiza por ella, pero
cuando vaya a jubilarse, 48 bases de cotización, 48 lagunas, se podrán cubrir con la base mínima de cotización. De todas maneras, es evidente que la base reguladora de la pensión habría que mirarla, y el porcentaje, que depende también de lo que uno ha trabajado a lo largo de toda su vida, también habría que mirarlo. Será un caso para mirar qué es más beneficioso, si continuar con la incapacidad permanente en el importe que se viniera cobrando, y ya a partir de los 65 años cambiará de nombre y se llamará de jubilación, o optar por el cálculo de la pensión de jubilación. Tendríamos que mirar todo su historial laboral, porque el porcentaje depende de todo lo trabajado en la vida. La base reguladora se vería afectada, pero teniendo en cuenta que esos 7 años se podrían cubrir en buena parte con la base mínima de cotización. Pues con esto creo que has contestado otra pregunta que nos había llegado, en la que nos preguntaban precisamente por esto, ¿no? Si a partir de determinada edad habría que pensar si decidirse por pedir una incapacidad o la jubilación anticipada. Claro, es evidente una cosa, si tenemos el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, que es el 100% de la base reguladora, difícilmente lo vamos a mejorar solicitando una jubilación. Es que más del 100% no podría ser. En la incapacidad permanente total, en cambio, surgen más dudas y tendríamos que hacer un cálculo exacto. Si hace mucho tiempo que disfruta de la incapacidad permanente total y no ha vuelto a trabajar, pues lo más probable es que lo mejor que podamos hacer es quedarnos con esa incapacidad permanente total, que se habrá ido actualizando año a año. Si es más cercana a la jubilación, una persona que accede a la incapacidad con 60 años, tendríamos que mirarlo. Es probable que la jubilación mejore la incapacidad permanente total, que es un 75% de la base reguladora. Nos pasamos un poquito de las 6 y voy a pedir disculpas porque nos gusta ser rigurosos con el tiempo, pero si os parece os voy a hacer 2 últimas preguntas para poder contestar en general a lo que nos ha llegado. Una de ellas es rápida, nos dicen si se puede solicitar la incapacidad desde la fecha del diagnóstico. Entiendo que si tienes esas limitaciones, sí, ¿no? Supongo. Depende, o sea, si yo voy al médico hoy y me diagnostica una artritis reumatoide, pues claro, puede que no tenga la limitación suficiente como para acceder a la incapacidad. Lo que importa no es el diagnóstico, sino la lesión. O sea, la deficiencia que la enfermedad te produzca. Si yo tengo artritis reumatoide y tengo lesiones graves en manos, en rodillas, no sé, pues entonces sí que puedo pedirla. El diagnóstico aquí sería secundario. Lo importante es la afectación que la enfermedad haya ocasionado, si te limita o no para tu trabajo o para cualquier tipo de trabajo. La verdad es que esta pregunta ha dado lugar a toda una literatura. Es decir, tenemos un diagnóstico, pero muchas veces el diagnóstico nos ha permitido vivir una vida laboral. Hemos podido compatibilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, suele ocurrir con estas enfermedades crónicas de las que hablamos. Hasta que llega un punto en el que aquel mismo diagnóstico ya no nos permite trabajar. Esto es lo que la Seguridad Social llama hecho causante. Es el momento en el que esa enfermedad se manifiesta de tal manera que no nos permite trabajar. Así que diríamos, se puede solicitar, ¿tiene efectos económicos desde la fecha del diagnóstico? No exactamente, podrá tener efectos económicos y tener su relevancia desde el momento en el que nos impide trabajar. Por eso, aparte de la incapacidad permanente, está la incapacidad temporal. La incapacidad temporal es cuando de momento y hasta ver si somos capaces de curarnos o no de esa dolencia, accedemos a una prestación temporal de incapacidad que se transformará en permanente justo en el momento en el que podamos acreditar que no va a ser compatible nuestro estado de salud con el trabajo. Es decir, lo importante, como dice Josebi, no es exactamente el diagnóstico que tengamos, sino la imposibilidad que tengamos para sobrellevarlo con nuestro trabajo. Sí. Incluso en alguna ocasión así excepcional hemos llegado a tener juicios por patología sin diagnóstico. O sea, tenemos un paciente con estas lesiones. Hay 8 diagnósticos diferentes, 8 no. Hay 2 o 3 diagnósticos diferentes y los médicos asistenciales no se ponen de acuerdo.
pero lo cierto es que tiene estas deficiencias neurológicas, lo que sea, que ya no le permite hacer nada. Y luego a lo mejor llega el diagnóstico. Hace poco pasó con un Guillain-Barré, una enfermedad neurológica, ¿no? Que se pensaba que era por una infección viral que había dado lugar a una patología neurológica. Pues no, no se supo qué patología era hasta después de que el juzgado ya le había reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. O sea, que aquel diagnóstico ni siquiera se valoró. Ujú. Os hago la última pregunta, pero antes os voy a hacer llegar, porque no lo he hecho a lo largo de este tiempo, todos los agradecimientos y las enhorabuenas que también nos están mandando por el chat por bueno, pues las aclaraciones que estáis haciendo, la paciencia, ¿no? Y el dedicar este tiempo a resolver todas estas dudas que a veces son muy tediosas y que se salen de lo que es la medicina, pero para las personas con este tipo de enfermedades son muy importantes y así nos lo están transmitiendo. Así Un que ahí verdadero os placer, dejo. Ana, porque además para mí las personas que padecen enfermedades y las sobrellevan día a día son verdaderos héroes. Sé que yo, las veces que necesitemos aclarar y facilitar la vida a la gente, contar conmigo. Mm. Claro, y para la SER, los pacientes son el centro de todo. Son nuestra razón de ser. Realmente. Os hago la última pregunta. Es de una persona que nos dice que actualmente está trabajando y que, bueno, en principio no tiene previsto pedir una incapacidad porque puede seguir desarrollando su trabajo, pero nos pregunta si tendría que darle información de la evolución de su enfermedad a su empresa. Y luego, por otro lado, si en el caso de que en un futuro tuviera que pedir esa incapacidad, si tiene que hacerle llegar algún tipo de información a su empresa. Esto sí, Ana, quedaría para otra webinar, ¿eh? Sí, Pero os porque voy a ir apuntando todos. Además, ahora que sí, habéis dicho que estáis encantados. sí, sí, de verdad te lo aseguro, de corazón. Mira, ¿qué significa poner de manifiesto una condición de salud? Puede significar que el ordenamiento jurídico desarrolle en ese momento una protección especial. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya nos habla de los trabajadores especialmente sensibles. Para acceder a esa categoría de trabajador especialmente sensible, sirve desde luego ese certificado que nos da la comunidad autónoma de nuestra condición de discapacitados, pero sirve también cualquier manera en la que se traslada al empresario esa condición de salud. Eso es importante porque despliega en el empresario una serie de obligaciones. La obligación de hacer adaptaciones del puesto de trabajo, la obligación de no discriminar, que es muy importante. Una ley muy trascendental en nuestro ordenamiento jurídico se aprobó el año pasado, la ley 15/22, que en contra de la discriminación, del sistema, un sistema integral de antidiscriminatorio que incluye la enfermedad. Los pacientes con enfermedades crónicas tienen unos derechos. Tienen derechos a no ser discriminados, tienen derecho a tener el puesto de trabajo adaptado y todo esto solo puede exigirse a partir de poner de manifiesto que mientras esté en uno mismo, en el sufrimiento interno, no le vamos a poder exigir nada ni al Estado ni al empresario. Ujú. Pues si os parece, llegamos al final de este webinar. Yo quiero agradecer a las más de 200 personas que nos han estado siguiendo en directo, también muy especialmente a estas 16 asociaciones de pacientes en las que veréis los logos y que me disculpen por no mencionarlas a todas de manera específica, por habernos ayudado en la coordinación y la organización de este webinar y por ayudarnos también en el día a día de todas las actividades que tenemos con los pacientes, que como decía José Luis, son nuestra razón de ser, y muy especialmente, como no, pues al doctor José Vicente Moreno Muelas, reumatólogo y especialista en valoración del daño corporal y también presidente de honor de la Sociedad Española de Reumatología. Muchísimas gracias. Y Gracias a muchísimas vosotros. gracias a Francisco Vega Sureda, que es abogado laboralista y especialista en seguridad social. También muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A Y, vosotros. y recordaros que el webinar lo hemos grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología y a la página de inforeuma.com. Aquí hemos abierto muchas vías para otros webinars, así que no descartéis que os volvamos a pedir que colaboréis con nosotros en alguno de los que organicemos, tanto a José Luis como a Francisco. Hasta pronto entonces. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde. Hasta luego, buenas Gracias a tardes. ti. Adiós.